Você está na Costa Rica? Bueno, buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a esta ponencia del Congreso Internacional Potenciando la Autonomía y el Desarrollo Integral en el Curso de la Vida. En este espacio tendremos el tema Terapia Ocupacional, Derechos Humanos y Transformación Social, a cargo de la doctora Sandra Galiego. La doctora cuenta con formación en lo siguiente: Terapia Ocupacional, doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Sussex, Reino Unido. Posee más de 30 años de experiencia trabajando con niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Su investigación, práctica e interés en la vida cotidiana de los jóvenes y el impacto de la violencia se ha desarrollado desde la perspectiva de los significados sociales, la justicia social y la acción política. Constituyen factores esenciales de la práctica y el pensamiento de la terapia ocupacional. Ha contribuido a la crítica de la influencia que ha ejercido el reduccionismo y el modelo biomédico de la TO, y la discusión sobre el rol político y social de la terapia ocupacional. Pasó a transformándose en un tema central de su práctica con niños y jóvenes en barriadas pobres en Brasil. Si usted desea hacer alguna pregunta a nuestro experto, puede escribirla al chat general y serán seleccionadas según el tiempo para respuestas que tengamos disponible. Bienvenida, doctora Sandra. Adelante con su ponencia. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco a los organizadores del evento por la invitación. Mucho gusto estar con ustedes, mismo que de modo solamente virtual. Lo siento no poder conocer Costa Rica y su gente. Lo siento también que no pueda hacer mi ponencia de modo presencial y así poder leer sus expresiones faciales, corporales de concordancia, duda, discordancia o incluso agotamiento ao ouvir-me. Acá me siento sola com meus pensamentos e essa tela e com minhas ideias, e este lugar incômodo, pero também potente, que hablo a ustedes. La proposición de la temática que los organizadores me hicieron me llevó a un viaje en el tiempo. Por cuenta dessas duas ideias, transformação social e direitos humanos. Estes han sido conceptos, conjecturas que llegaram a mim em tempos distintos. Eu he concluído meu pregrado em terapia ocupacional em 1977, em Rio de Janeiro. Luego, después, empecé a participar en la enseñanza de fundamentos histórico-epistemológicos de terapia ocupacional. Así, hace 42 años que me dedico a essa disciplina, em 3 programas de pregrado distintos a largo de los años. La enseñanza, el proceso de hablar en voz alta, el proceso de oírme enquanto hablo, me ha provocado a la reflexión y la crítica acerca del uso de las palabras, de los conceptos. Había estudiado en la facultad que la terapia ocupacional promovía la adaptación social. Essa ideia me molestava. Como pessoas com discapacidade, com sofrimento psíquico, jovens e adultos maiores, todos que viviam situações de marginalidade social, poderiam ou deveriam se adaptar socialmente a essas condições. Assim, foi crescendo para mim o desejo
de pensar em terapia ocupacional como possibilidade de cambio social. O conceito chegou para mim, o conceito de transformação social chegou para mim em los anos 80, como temática de meu projeto de investigação para a maestria em educação, que se chamava de início Terapia Ocupacional, Alienação ou Transformação Social. Depois cambiou de nome, pero esse era meu projeto inicial. Tinha aportes do materialismo histórico para pensar a questão, pero também as ideias de Paulo Freire, que volvia ao Brasil e ingressava como docente em la Faculdade de Educação, onde eu fazia a maestria. Seu livro Pedagogia del Oprimido me inspirou nesse caminho. Paulo Freire hace ali uma crítica à concepção bancária de educação que concibe mulheres e homens como cuerpos vacíos que devem ser llenos por la sabiduria de los educadores. A crítica de Freire ao rol do educador bancário também aparecia de outro modo em Basaglia, ao criticar o papel do técnico como possuidor do conhecimento e do poder. A problematização do papel profissional como modo de manutenção do status quo acabou se convirtiendo em um dos pilares do pensamento crítico em la terapia ocupacional brasileira. Pero, seguindo com Freire em la temática da adaptação social e sua crítica à adaptação social, tomo para mim suas palavras. Eu, como os homens, em esta visão, ao receber o mundo que les entra, já são seres passivos. Le toca à educação passivar-los aún mais e adaptá-los ao mundo. Quanto mais adaptados para a concepção bancária, tanto mais educados, porque são apropriados para o mundo. Por supuesto, me gostei muito de sua obra e esse creio que foi um dos aportes, pero não é o único, que me ajudou a fazer a crítica à proposta de adaptação social de terapia ocupacional basada em la concepção biomédica de saúde e de discapacidade, porque não me gostava a ideia de passivar sujeitos, domesticá-los, sujetá-los ao saber do terapeuta ocupacional, como se fueran vacíos de si mesmos. Ao contrário, a ideia que cabia para mim a terapia ocupacional era de emancipá-los, não somente a mim, pero também a outras companheiras que pensavam de modo crítico. Estas reflexões, sin embargo, colocavam algumas questões fundamentais, como promover emancipação, como fazer uma praxis libertadora. Bem, novamente Freire nos apontava caminhos. Em suas palavras, la praxis é reflexão e ação de las personas acerca do mundo para cambiarlo. Assim como recuerda Paulo Freire, a prática problematizadora propõe a los hombres sua situação como problema, e era isso que me encantava. De aí a importância, segundo o autor, de criticar as práticas que assistem, inhibem a criatividade
y domestican la intencionalidad, haciendo de la persona espectadora de su proceso. Bien, también de hacer una proposición de una práctica que critica y que se construye desde la creatividad, la reflexión y la acción acerca de la realidad. Bien, pero nuevamente, ¿cómo hacerlo desde la terapia ocupacional? Podemos decir que fue el establecimiento de una relación problematizadora y dialógica con el otro en la terapia ocupacional brasileña, el que posibilitó la constitución de la posición ético-política. Una relación que no entiende al otro como falta de recursos para comprender y ejercer su autonomía y protagonismo en la vida. Al contrario, una práctica que reconoce la potencia de vida y el saber sobre sí mismo, que personas com discapacidade, com sofrimento psíquico, em situação de enfermidade e hospitalização, ou incluso todos aqueles que experimentam processos de vulnerabilidade social, opressão, isolamento social, discriminação, estigmatização e precário acesso a los direitos. Por lo tanto, el proceso se camina a partir de la problematización, es como yo veo. Por tanto, problematizar no es crear problemas, sino una forma de desconstruirlos en sus elementos y procesos, partindo del presupuesto de que la persona acompañada por la terapia ocupacional no es objeto de la intervención, sino sujeto de acción en el mundo, con el mundo y con los demás. Sin duda, los procesos de cambio de las condiciones de vida de las personas dependem de su acceso a derechos, de la construcción de las políticas públicas y del ejercicio ciudadano. Si esos son procesos a los que puede contribuir la terapia ocupacional, al mismo tiempo ellos trascienden las prácticas profesionales. Por supuesto, fue necesario desarrollar acciones que ayudasen a mostrar cómo la terapia ocupacional podría promover cambios sociales desde sus prácticas. Acciones que afirmasen su compromiso ético y político. Pienso que el debate acerca de la terapia ocupacional possibilitar la transformación social ha avanzado en las últimas décadas en los países del sur, ni siempre siguiendo los mismos caminos y abordajes, pero confluyendo en sus presupuestos críticos. De tal modo, yo solamente puedo hablar desde mi experiencia brasileña, y es desde ella que voy a hacer mis contribuciones aquí. Creo que de entre los cambios más importantes de la terapia ocupacional brasileña, que se reconoce a sí misma como crítica, fue el desplazamiento de la actividad como recurso de tratamiento en una perspectiva biomédica para la concepción de la actividad como elemento de la cultura.
También el desplazamiento del enfoque de las acciones de terapia ocupacional para el mundo de la vida, para el mundo de la vida cotidiana. Es en el espacio de cotidiano para mí, de lo concreto de la vida cotidiana, que los cambios pueden ocurrir, que podemos hablar de transformación social. Por lo tanto, las prácticas de terapia ocupacional que desean ser emancipadoras necesitan considerar las condiciones de vida concreta de los sujetos y los colectivos. El cotidiano debe ser comprendido en su relación con los sujetos, con su subjetividad, con la historia, con la sociedad. Podemos percibir que la terapia ocupacional crítica del sur, con su enfoque en el mundo de la vida cotidiana, aproxima así su práctica de la comunidad. La localidad y la territorialidad se cambian a referencias importantes para la construcción de prácticas emancipadoras. Isso porque las prácticas necesitan estar implicadas con las historias, las necesidades, las relaciones y las experiencias de las personas y de los colectivos. Importante también reconocer la diversidad de las comunidades y de las culturas, las dinámicas de poder y los escenarios donde la vida sucede, sea la casa, amigos, trabajos. Bien, es por medio de esa diversidad que la terapia ocupacional puede hacer su mirada y favorecer a la creación de territorios de existencia y pertenencia en libertad. Territorios que son construidos sociohistórica y culturalmente y que trascienden la geografía. Ao mesmo tempo, com o intento de produzir-se cambios sociais, práticas emancipadoras necessitam problematizar também as relações de poder existentes. As práticas devem promover a ampliação do empoderamento das pessoas, dos grupos e das comunidades. Assim, profissionais devem tomar posição frente a situações de opressão e violência. Además, uma terapia ocupacional comprometida com a emancipação deve valorar o saber da experiência de vida das pessoas e dos grupos. É necessário conhecer como as pessoas percebem suas formas de viver a vida, como enfrentam o sofrimento e a diferença, bem como fazem suas lutas contra a opressão, como fazem seus esforços por el acesso a los derechos. Para que a terapia ocupacional pueda promover a transformação social, é necessário estar comprometida em conhecer e compreender a singularidade e a complexidade das condições de vida de las personas, de los colectivos, de las comunidades. Deben posibilitar también la escucha y la validación de sus saberes, afectos, recursos, potencialidades. A lo largo de los años, las formas de pensar sobre la transformación social e a emancipação em la terapia ocupacional
han ganado nuevas formas y reflexiones más complejas. Un marco importante ha sido la valoración del cuidado de sí como un modo de ocuparse y preocuparse por sí mismo, pero no solo, también con los otros y con las prácticas sociales. Un marco que entiende la producción de salud como potencia de creación de sí y de la invención de mundos. Otro marco ha sido el reconocimiento de las diferencias contra la discriminación, exclusión, violencia y opresión. Pero ahora la transformación social se ve implicada con la concientización y diálogo con la diversidad étnica, cultural, generacional, de orientación sexual y de género. Las prácticas de terapia ocupacional tienen ahí un compromiso de cambio importante de modo a favorecer la comprensión acerca de la diferencia y posibilitar la transformación de los modos de relacionamiento y trocas que producen discriminación, sufrimiento, exclusión, violencia y opresión. Prácticas que deben favorecer la voz de los sujetos y colectivos, bien como sus modos de vida y su empoderamiento. Así, yo he mirado durante 4 décadas los cambios, los avances en los modos que la terapia ocupacional entiende sus contribuciones a la transformación social. Veo así que las prácticas emancipadoras han valorado más la creatividad de que la productividad, más la interconectividad de que la individualidad y la independencia, valorado más la experiencia y sentido que el desempeño, más la producción de vida de que la adquisición de padrones de normalidad. Así, han valorado la transformación social en lugar de la promoción de la conformidad o de la adecuación, la adaptación social. Pero hablé solamente ahora de este primer concepto, la transformación social. ¿Y los derechos humanos? Me preguntan ustedes. Bien, ese concepto llegó un poco más tarde. Hablando de la realidad brasileña, la lucha por el acceso a los derechos, especialmente los civiles, políticos y sociales, fue el motor de los cambios políticos que tuvieron lugar en los años 70 y 80 y que dieron lugar a la formulación e implementación de nuevas políticas sociales en Brasil desde los años 90. Allí, el concepto central era el de ciudadanía, es decir, la construcción de una ciudadanía ampliada, diferente de la ciudadanía regulada, que dividiría a los ciudadanos brasileños en ciudadanos de primera clase y segunda clase. Así, la ciudadanía se convirtió en un marco conceptual para la terapia ocupacional brasileña en los años 90. Sin embargo, creo ser importante entender la ciudadanía como resultado de uma luta constante de forças
e não como uma consequência natural do sistema capitalista e das estruturas democráticas. Não como uma resposta de consenso, sino como resultado das ações de los movimentos sociais, de las personas, de los grupos, de los colectivos. Assim, penso que a cidadania deve reinventar-se todos os dias em la prática social. Además, há limites do conceito de cidadania que apontam a importância de ampliar-se a discussão ao alcance de los direitos humanos. Bien, o conceito de direitos humanos se origina más en los años 2000. Desde essa década, o debate sobre os direitos humanos ha ganado protagonismo principalmente desde a publicação de uma série de marcos normativos em formas de convenções, cartas, tratados, leis, que delineam recomendações sobre direitos humanos para diferentes grupos de poblação. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Discapacidade, publicada em 2006, é desses marcos para ser um exemplo. A Federação Mundial de Terapeutas Ocupacionais publicou um posicionamento sobre direitos humanos em 2006, que agora ha sido remodelado. O Congresso Mundial em Chile também teve enfoque em los direitos humanos. E hoje, várias publicações de terapia ocupacional han trabalhado com a temática. Por supuesto, os direitos humanos, enquanto temática, han entrado em la prática de la terapia ocupacional, em seu discurso, e se conectado com a ideia de transformação social. Assim, os direitos humanos se han cambiado em ferramenta, seja como enfoque, como estratégia, como prática, e ferramenta para tratar de los sofrimentos, de las desigualdades e da dignidade humana. Bem, mesmo tendo em conta que o discurso de direitos humanos han sido produzidos pelo capitalismo liberal, há perspectivas críticas que ha problematizado seu uso. Joaquim Herrera Flores, em seu livro La Reinvención de los Derechos Humanos, hace sus argumentos desde a seguinte premissa teórica: hablar de direitos humanos es hacerlo de la apertura de processos de lucha por la dignidad humana. Assim, propone pensar em uma nova perspectiva de direitos humanos que seja integradora, crítica e contextualizada. Boaventura de Souza Santos, por sua parte, propõe uma mirada anti-hegemônica e que se deve buscar uma concepção intercultural de los direitos humanos, através da qual se podem enfrentar algumas das tensões contemporâneas. Não haveria tempo aqui para tratar de todas as tensões que este autor apresenta, pero me gostaria de apontar pelo menos uma tensão, muito presente em las práticas profissionais,
es la tensión entre el reconocimiento de la igualdad y el reconocimiento de la diferencia. ¿Cuál es el límite entre una y otra? Boaventura plantea que tenemos derecho a ser iguales cuando la diferencia nos hace inferiores. Y tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos rebaja o no nos reconoce. Así, hay una necesidad de hacer claras las tensiones y desafíos que abarcan el discurso de los derechos humanos. Además, para la terapia ocupacional abrazar las ideas de los derechos humanos como un guía ético y político para la práctica profesional, es necesario entender lo que realmente se quiere decir, sobre todo quando as ideias se associam com um conceito usado em excesso e banalizado como esse conceito de direitos humanos ha sido. Em estas circunstâncias, uma atitude de valorização de los conceitos e las miradas de direitos humanos e de emancipação é importante. Emancipación social, pero también una actitud reflexiva y escéptica es también bienvenida. Bien, primero, los derechos humanos implican una posición ético-política del mundo, un mundo que deseamos y que são produto da organização material e social da praxis humana. Pero há que considerar que sempre devemos ter em mente o contexto sociohistórico determinado, o contexto cultural. O que queremos é mundo mais justo, que respeita a diversidade. Uma política de los derechos humanos não solo deve ser a promoção de los derechos, ella significa ante todo um fundamento, uma concepção política, uma concepção do humano e de seu ser, centrado em plena liberdade e autonomia do sujeito. Um sujeito que seja consciente e crítico, com oportunidades de integração no coletivo. Por lo tanto, a concepção de práticas emancipadoras, desde, para e com a diversidade, e desde, para e com os direitos humanos, é uma mirada que nós outros em Latinoamérica devemos sustentar como uma imagem objetivo, isso é, como um horizonte, pero um horizonte a que podemos chegar. As práticas emancipadoras devem assim promover autonomia, liberdade de ser, pensar, existir, ser, actuar, criar. As práticas emancipadoras que pensam em la transformação social devem promover convivência, participação social e circulação social das pessoas, dos grupos, das comunidades. Para isso, é fundamental a promoção e o apoio do empoderamento das pessoas e dos grupos e a possibilidade de construir projetos que podem ser projetos
terapêuticos, projetos de cuidado de si, projetos de cuidado de los outros, projetos de vida, projetos de felicidade, projetos comunitários, projetos territoriais, práticas que concretizem uma participação social e comunitária que seja comprometida com a transformação social e com o exercício de los derechos humanos. Bien, aqui cierro mi ponencia, agradezco uma vez mais a invitação e podemos ir ao debate. Gracias, muchas gracias. Perfecto, daremos inicio en este espacio entonces a las preguntas. Las pueden seleccionar en el chat y le estamos dando lectura a cada una de ellas. Y tal vez Eric que nos pueda dar un aporte. Gracias, Yolanda. Gracias, Lúcia. Perfecto, ya casi nos está escribiendo también Diana. Muchas gracias, doctora. Muy interesante el tema. Sí, gracias, Diana. Frank Cronenberg. Gracias. Sí, ¿cuánto tiempo? Muchas gracias, Ariana. También nos dice muchas gracias, doctora, por el aporte. Muchas gracias, Sandra. Disculpas que tenía problemas con el micrófono. Muchas gracias por tu participación. Quedamos muy agradecidos por ser parte de este hilo conductor, Sandra, que arrancamos desde las 8 de la mañana con ponencias de terapia ocupacional crítica latinoamericana. Y la verdad es un honor que en este espacio esta tarde hayas estado compartiendo con nosotros, porque de verdad llenas de pasión y de humanidad los procesos de terapia ocupacional. Creo que ha sido una inspiración para todo este movimiento de terapeutas que hoy han participado, desde Alejandro Guajardo, Carla, Daniela, Mónica, mi persona, porque creo que la piedra que lanzaste al agua ha generado muchísimas ondas. Entonces, agradecerte por eso y esperar que nos sigas inspirando. Sí, gracias. Gracias por la invitación y por todos que vieron oírme, escuchar mi charla. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. También Angie Delgado nos comenta: definitivamente nos hace ver una perspectiva muy interesante sobre el tema. Gracias por compartir su experiencia, doctora. Y Daniela, Sandra, querida, mil gracias. ¿Cómo crees que podríamos hacer una revisión situada de los derechos humanos desde nuestros territorios? Como consulta, doctora. Sí. Bien, Daniela, creo que nosotros hemos buscado hacer en todos los eventos de terapia ocupacional del sur uma mirada
sobre qué aportes podemos hacer uso aquí en lo que pensamos y al mismo tiempo a la crítica de los derechos humanos como costumbravam ser colocados em termos universales, mais neoliberais. Por supuesto, creio que podemos empezar em nossos territórios a pensar modos de fazer cambios, de fazer transformação social, haciendo uso de la mirada de los derechos humanos como un objetivo que empezamos a hacer. No sé si te contesté, pero creo que estamos empezando a hacer revisiones así. Gracias. Perfecto, entonces, bueno, muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Con esto pues vamos finalizando. La Universidad Santa Paula agradece profundamente la intervención de la doctora Sandra Galiego, compartiendo su experiencia. Sabemos que ha sido muy valiosa para ustedes y nosotros. Los invitamos a participar en las siguientes ponencias y también en la app con las trivias y ranking de las salas en las que han asistido. Continuamos en Congreso. Muchísimas gracias, doctora, y a los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Olá! Olá, Yolanda. Alejandro, gracias. Pues bien, un placer siempre. Bien, sí. Un abrazo grande para ti. Abrazo, abrazo. Un abrazo, un gusto de escucharte como siempre. Un gusto. Un gusto, Sandra. Chao, Frankie. Bye, bye.